puede llegar mucha gente, familia, amigos, que te pueden decir: "No, estás yendo por mal camino, estás haciendo mal esto, no va por ahí". Pero si tú no aceptas esa ayuda o no aceptas el de verdad querer cambiar, no te va a servir de nada. Mucha gente te puede dar herramientas para que puedas tener ese cambio, pero si tú no las aceptas y si tú de verdad no quieres tener ese cambio, pues es una ayuda que no va a tener un trasfondo porque, pues, no lo vas a querer aceptar, no vas a querer tener ese cambio, ese verdadero cambio. Recuerdo haber tomado el celular y le empecé a decir a mi hermano: "¿Sabes qué, carnal? Te quiero mucho, gracias por todo". Y, pues, le empecé a decir lo que me empezó a nacer del corazón, ¿sabes? Le empecé a decir cuánto lo quería, el apoyo que me había dado. Lo estaba viendo como una despedida ya, ¿sabes? Y, pues, en ese momento, mi hermano como que le brincó el: "Oye, ¿por qué me estás diciendo esto?". Esto es un mensaje para todos que si alguna vez nos ofrecen esa ayuda, hay que aceptarla, porque, pues, es un vínculo que Dios a lo mejor no está dando por medio de otra persona para poder sanar, para poder cambiar, para poder soltar todo eso que traes, porque a veces cargamos con tanto y por miedo a no quererlo compartir, es cuando ya no vemos esa salida, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a su podcast Conscientemente. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy interesante. Muchas personas, cualquiera de nosotros, por algún problema, alguna situación, ya sea económica, familiar, alguna cuestión psicológica, buscamos refugio. Tratamos de huir de aquella situación. Y en esos lugares donde nosotros procuramos refugiarnos, en algunas de ellas son adictivas, son sustancias para poder salir, y yo digo que es encubrirlo. Pero una voz experta que nos puede explicar a detalle este problema es una persona que ya ha pasado por él y que es un paciente en recuperación, y se trata de nuestro buen amigo César Calderón de la Torre. César, Muchísimas gracias, bienvenido. Oscar, Mm. por invitarme aquí Al a su contrario. podcast. Y pues yo más que nada quiero crear esa conciencia, ¿no? En la gente que a veces les cuesta el expresarlo o el platicarlo con alguien y pues que entiendan que no están solos, que necesitamos esa ayuda más que nada. Pues lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que podemos salir adelante y empezamos a buscar refugio, Sí, ¿no? claro. Es como estar huyendo de un problema, querer cerrar los ojos y negarlo. Sí, exacto, huyes como de tu realidad, ¿no? Y tú buscas como que esa realidad alterna de lo que en tu cabeza crees que está bien, cuando pues todo está mal, ¿no? Todo se está yendo para abajo y por más que uno cree que está haciendo las cosas bien, pues te estás yendo de picada. ¿Hace cuánto tiempo te pasó a ti tu experiencia? A mí mi experiencia pasó ya hace más de 6 meses aproximadamente, pero mi problema inició 3 años atrás. 3 años atrás yo tuve mi principal problema, que fue la ludopatía y la marihuana. Esos fueron mis principales factores de, pues, de cambio de conducta, de problemas y, pues, todo lo que me conllevó a querer yo aceptar esa ayuda, a rehabilitarme, porque a veces uno como paciente o como interno no acepta esa ayuda. Es muy difícil el aceptar, ¿no? Que estamos mal o que vamos por un mal camino, pero cuando te entra esa luz en tu mente de que no, es que no vas por el buen camino, tienes que hacer las cosas bien, ¿sabes? Y es ahí cuando, pues, como todo, el primer paso, pues, es la aceptación, más que nada. Sí, porque si no aceptamos que tenemos ese problema, pues no vamos a encontrar tampoco la solución al mismo, Sí, ¿no? claro, porque, pues, puede llegar mucha gente, familia, amigos, que te pueden decir: "No, estás yendo por mal camino, estás haciendo mal esto, no va por ahí". Pero si tú no aceptas esa ayuda o no aceptas el de verdad querer cambiar, no te va a servir de nada. Mucha gente te puede dar herramientas para que puedas tener ese cambio, pero si tú no las aceptas y si tú de verdad no quieres tener ese cambio, pues, es una ayuda que no va a tener un trasfondo porque, pues, no lo vas a querer aceptar, no vas a querer tener ese cambio, ese verdadero cambio. Las personas que me ha tocado conocer que tienen algún problema con alguna adicción, la que sea, Ujú. desde adicciones emocionales, dependencias, las codependencias afectivas, Sí, claro. adicciones a alguna sustancia, adicciones al alcohol, adicciones al trabajo. Usted,
que está del otro lado. Quiero decirle que también trabajar demasiado también causa una No, es adicción, que es una cualquier dependencia. trabajo o cualquier acción que quieras hacer así con muchas ganas se puede considerar una adicción, como los que son adictos al gimnasio o adictos a algún deporte o adictos a leer, pues al final de cuentas cualquier cosa en exceso pues llega a ser mala, ¿sabes? ¿Por qué, César? Porque aquella actividad te hace esconderte de una realidad que es la que quieres estar huyendo, ¿no? O sea, yo estoy huyendo de mi realidad, de un problema y me escondo, me refugio en el ejercicio. Sí, pues claro, a veces, pues puede llegar desde la infancia, ¿sabes? Puede ser un problema que a lo mejor desde chiquito te marcó, pero pues tú no lo ves, como que tu inconsciente te lo oculta, ¿sabes? Como que tú empiezas a hacer ciertas actividades para ocultar esa emoción o ocultar ese sentimiento y es cuando empiezas a, pues a consumir o a hacer otras actividades o te enfrascas tanto en una actividad que te mantiene la mente tan ocupada que pues no piensas en todo el daño que traes o todo lo que has sufrido, ¿sabes? Entonces, si lo hace, o sea, cae uno para fugarte de una realidad de la cual no Exacto. quieres ser consciente, ¿no? Ujú. Cuando alguna ocasión algún médico que hemos tenido por acá nos decía, es que nosotros ya venimos con una predisposición que viene por herencia. Si vienes, por ejemplo, de abuelos o de padres que fueron Claro. alcohólicos, tienes una predisposición, no quiere decir que vayas a ser un alcohólico. Pero tienes la tendencia a que puede serlo. Así es, porque Exacto. ya tienes un tras. ¿Y a ti qué te llevó a refugiar en esto? Pues mira, a mí en lo personal fue empecé a tener unos ciertos problemas económicos y, pues, yo le agradezco a Dios que he tenido unos padres que siempre han estado ahí para mí en todo momento apoyándome, pero yo por creer ciegamente que yo las puedo de todas a todas y yo ya puedo hacerlo, pues yo no pedía la ayuda, yo simplemente decía: "Ah, yo puedo, yo lo hago y lo voy a hacer". Pero cuando hacía una acción o yo trataba de querer hacer las cosas bien, pues me salía todo mal, ¿sabes? Y yo por quererlo ocultar, porque no se enterara mi familia, porque no se enterara mis gente conocida, mis alrededores, mi círculo social, pues yo me empecé a enfrascar, ¿sabes? En esa capsulita, pero esa capsulita se empezó a hacer una bola de nieve que empezó así chiquitita, chiquitita, pero por querer ocultar las cosas y por no querer pedir esa ayuda que pues se me brindaba en todo momento, pues se fue haciendo grande y grande y grande y grande. Y fue cuando yo empecé con el vicio de las apuestas, al yo querer solventar mi economía, perdón, pues yo empezaba a apostar, perdía, apostaba, perdía, apostaba, ganaba, pero perdía. Era más la pérdida que la ganancia. Y pues yo, al creer que podía solventar esos problemas con las apuestas, pues fue cuando todo se me empezó a venir abajo. Empecé con unas pues actitudes ya pues groseras, ya muy pues no tanto agresivas, pero pues ya estaba yo enfrascado en mi problema que yo decía de que yo lo voy a solventar, yo lo voy a sacar y pues sin la ayuda de nadie, pero ese fue mi problema, el no querer aceptar esa ayuda, el no querer aceptar que yo no podía solo, porque pues una bola de nieve que empezó muy chiquita se empezó a hacer muy grande y pues se me hizo ya muy grande al grado que dije ya, ¿sabes? Ya no puedo. Llegó esas crisis de emociones, esos ataques de ansiedad en donde pues ya no podía, eran tantos los problemas que tenía yo ya en mi vida, pues porque tenía problema aquí en un lado, tenía problema en otro lado, y mis papás creían que yo estaba bien, o mis gente conocida, mi círculo social pensaba que yo estaba bien, pero pues yo les hacía creer que estaba bien. Me preguntaban de que, ¿cómo estás? Y así yo, no, pues todo bien. Pero hacía ese comentario pues para evitar esas preguntas de, ¿qué te pasa? O ¿en qué te puedo ayudar? Y ese es el principal error que uno como adicto no quiere aceptar esa ayuda. No quiere que alguien se nos acerque para apoyarnos, para ayudarnos, porque hay una frase que es muy importante en las comunidades terapéuticas que utilizamos, que dice que solo yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Efectivamente, uno puede hacer el cambio solo, pero con la ayuda de alguien más. Necesitamos ese apoyo, esas herramientas, pero al final la disposición de cambio siempre está en uno mismo. Fíjate, César, cómo son las circunstancias, cómo son las cosas, porque en algunas ocasiones, por ser socialmente aceptado, Exacto, ¿sí? Caes en un círculo, ¿no? Y caes en algún tipo de adicción, por ser socialmente aceptado, aceptado. exacto. Y en otras ocasiones, por ser socialmente rechazado, mantienes oculto
Ujú. aquel problema que tú estás cargando de esa adicción, en el caso de la ludopatía. Exacto, Para que la gente no se entere que yo tengo el problema, lo mantengo callado y no puedo recurrir a la exacto. ayuda. Sí, yo Y lo manejé así en todo momento por el miedo, el qué dirán o qué dirán de César, el por qué está mal o qué tantos problemas trae. Yo por eso me lo ocultaba, me lo guardaba. Todo era, pues, para mí, ¿sabes? Fueron 3 años y medio de mi vida que yo me estuve enfrascando con todo ese dolor, ¿sabes? Con toda esa presión que, gracias a Dios, yo ya la he trabajado, pero pues uno se pone a pensar en el momento en cómo estaba uno antes y dices, chale, ¿por qué llegué a ese grado para, para acabar así? Porque pues todo se te va guardando y pues tú sabes que el cuerpo y la mente es la que recibe todo, así todo es. ese daño. La verdad, inconscientemente ya tu cerebro se empieza a cargar de tantos problemas que dejas de comer, dejas de prestar atención, estás en un lugar pero no estás. O sea, estás presencialmente, pero en mente no estás ahí, nomás estás divagando en ese momento. Ya descuidas tu trabajo, empiezas a tener esa desconfianza, empiezas a hacer acciones que tú normalmente no estabas acostumbrado a hacer, empiezas a defraudar a la gente, a tus propios padres que siempre han estado para ahí para uno, pues los empiezas a decepcionar y por ende te empiezas a decepcionar tú mismo, ¿sabes? Empiezas a perder esa confianza en ti, empiezas a perder esa seguridad en ti y pues si tú la pierdes y pierdes todo eso en tu persona, pues todo tu círculo se va a empezar a desmoronar, ¿sabes? Y no porque tú lo quieras desmoronar, sino porque tú estás transmitiendo eso. Fíjate que hay algunas personas que en el camino se nos han y, hemos ido cruzando, algunos con algunos tipos de adicciones diferentes, a lo mejor quizás más duras, ¿no? Ujú. Dicen que hay sustancias que son duras y Sí, otras claro. sustancias que son más blandas. Esas personas que están en ese tipo de problema, lo considero un problema, vamos a llamarle enfermedad para no llamarle Ujú. un problema, que caen en esa enfermedad. Muchos son llevados por circunstancias muy extremas, ¿no? Eh, Te hablaba de los socialmente, aceptables, que sean aceptados, otros porque llegan tratando de ocultar dolores que llevan dentro, decepciones, rompimientos, que son Exacto. cuestiones emocionales, pérdidas, quizás algún duelo No, que no ha sido incluso, superado. pues sí hay temas muy fuertes que ha llegado internos que a raíz de una, ¿sabes? O cosas que ya son más fuertes, más personales, Y es que no te cuando... atreves a decir. Exacto, exacto. O sea, que no las puedes decir porque socialmente entonces vas a ser rechazado. Ese Ujú. es el temor al rechazo, ¿no? Exacto. ¿Tu punto de quiebre cuál fue? O sea, en el momento que tú dijiste: "¿Sabes qué? Tengo un problema, tengo que buscar la ayuda". Pues mira, mi punto de quiebre hasta se me enchina la piel. Fue un momento en el se me resbala la voz porque, pues, me acuerdo cómo Sí te estaba, sí sí ¿sabes? ajá, Fue un momento en el que yo estaba en mi cuarto, estaba, pues, yo solo, estaba en mi cuarto y estaba la señora que nos ayuda en el aseo, y, pues, llegó un momento en el que eran tantos los problemas que yo ya traía en mi mente, tantos mensajes, llamadas, que mi cabeza como que llegó a esa saturación, ¿sabes? Ya mi cabeza no me dio para más y recuerdo haber tomado el celular y le empecé a decir a mi hermano, ¿sabes qué, carnal? Te quiero mucho, gracias por todo. Y pues le empecé a decir lo que me empezó a nacer del corazón, ¿sabes? Le empecé a decir cuánto lo quería, el apoyo que me había dado. Lo estaba viendo como una despedida ya, ¿sabes? Y pues en ese momento mi hermano como que le brincó el, oye, ¿por qué me estás diciendo esto? Y le empezó, luego le marcó a mi mamá y le dijo, ¿sabes qué? Pues César me está mandando estos mensajes, está solo en la casa, pues ve a ver qué está pasando porque pues no eran mensajes así que uno acostumbra a mandar normalmente, ¿sabes? Y pues fue un momento en el que me dio ese brote, ese ansiedad, ese bloqueo mental de que ya quieres mandar todo a un lado y pues uno busca a veces esa salida fácil, ¿sabes? Y recuerdo que mi mamá y mi papá me estaban marque y marque y les contestaba, yo estaba llore y llore, no, es que ya no puedo más, no quiero hablar y les colgaba. Y me marcaban y me marcaban y yo les colgaba.
Y pues ya llegó un momento en el que dije, ya, esto es tiempo de que ya tengo que sacar todos mis problemas, ¿sabes? Ya eran tantos años que yo estaba cargando con eso por miedo, como decimos, al rechazo, al qué dirán o ver mal a una persona. Y pues dije, ya, es momento de ya sacarme toda esa presión. Dije, Aguanté tanto tiempo con esta presión yo solo que, pues tiene un límite, ¿no? Obviamente todos tenemos un límite, tanto nuestro cerebro y las personas tenemos ese límite y llegó ese momento en el que ya lo había excedido, lo había cruzado. Y pues yo dije, ya, es el momento de, pues de estar en paz, ya, ¿sabes? Y pues yo sabía cómo podía ya, pues ya dejar todo a un lado y pues Dios fue muy grande, ¿sabes? Obviamente Dios siempre está obrando con nosotros y aunque a veces uno como adicto o uno piensa que no está de nuestro lado, creo que son las personas que Dios más cuida y que Dios más quiere. No pasaron, no te miento, un lapso de 15 minutos de Tonalá a donde vivo y llegaron mis papás, llegaron los dos y lo primero que hice pues fue ese estado de shock, ¿sabes? Yo ya estaba en ese estado de shock, bloqueado, ya no sabía qué hacer, estaba paralizado, llore y llore y llore. Y pues ya subieron mis papás y me abrazaron y me dijeron, hijo, no, pues qué pasa, dinos qué pasa, ya te vemos que estás cargando con muchas cosas, porque sabemos que los papás se dan cuenta de todo por más que uno pues quiera ocultarlo, ¿sabes? Ajá. Y pues fue un momento en el que dije, bueno, pues está pasando esto, ¿sabes? Traigo esto, hice esto, tengo problemas acá, tengo este problema acá. Y pues ya fue ese momento como de liberación, ¿sabes? De sacar todo lo que traía, porque pues ya era un cúmulo de emociones, de problemas, de pendientes que pues yo ya no podía lidiar con ellos. Yo pensaba que podía hacerlo, pero pues no, la verdad a veces uno torpemente piensa que puede hacerlo y esto es un mensaje para todos que si alguna vez nos ofrecen esa ayuda, hay que aceptarla, porque pues es un vínculo que Dios a lo mejor no está dando por medio de otra persona para poder sanar, para poder cambiar, para poder soltar todo eso que traes, porque a veces cargamos con tanto y por miedo a no quererlo compartir, es cuando ya no vemos esa salida, ¿sabes? Y mis papás me ofrecieron la ayuda, yo les dije, ¿sabes qué, pa? ¿Sabes qué, ma? Pues yo ya necesito la ayuda, ya no quiero seguir así, ya he pasado mucho tiempo con esto, yo sé que se estaban dando cuenta, pero pues ellos a lo mejor para no meter cierta presión, porque ellos te preguntan, no, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Te hace falta algo? Y pues no, todo bien, así, cerrar tajantemente para Ujú. que no escarben más allá de lo que trae, ¿sabes? Y pues ese fue mi punto de quiebre, ese shock, esa carga de emociones y problemas que sentí, en donde dije, ya, aquí es el momento de ya cortar todo de raíz. Pero, pues, no fue por ahí, la verdad, eso no fue la manera adecuada, pues, de hacer las cosas, pero agradezco el haber llegado a ese punto, haber llegado a ese choque, a ese quiebre, porque si no hubiera llegado a ese punto en donde llegué, no hubiera estado aquí contigo, ¿sabes? No hubiera tenido esa rehabilitación, no hubiera aprendido, estudiado y, pues, sobre todo enfocado, ¿no? En ver lo grandiosa y lo maravilloso que, pues, consiste en la vida, pues, que no nos debemos de dejar de tumbar por nuestros problemas, que por más grande que sea un problema, podemos encontrar esa salida. Que si se te cierra esa salida, pues le rodeamos y buscamos otra salida. Es la de las personas con las que nos hemos encontrado, compañeros, amigos, que han tenido ese tipo de problemas, en no querer comunicarlo a los demás, el de mantenerlo siempre en secrecía, por ese Claro. rechazo, ¿no? Primero, por el qué dirán, si es en el grupo de amistades, y cuando ese grupo de amistades a lo mejor son muy los considera uno, ¿no? Que son muy rectos y que Ujú. a lo mejor esto les va a espantar. La otra es en la cuestión laboral, no lo puedo decir porque laboralmente me puede ser afectado. Y Exacto. que no lo quieres decir si ya tienes una vida matrimonial hecha, porque a lo mejor te va a afectar Ujú. con tu familia. Y lo va uno ocultando y lo vas guardando y lo vas guardando. Pero cuando lo compartes, ves que aquel problema que para ti era tan grande Exacto. se vuelve una Una pequeñez. pequeñez, sí, muy bien.
porque de todo el problema que trae lo empiezas a repartir Ujú. y le dejas un 5% a tu terapeuta, le das un 5% a Al tu padre y a tu psicólogo, acá a los mamá y a tus papás, al hermanos y doctor. entre los Ujú. cuates y nos toca de nada, ¿me explico? Sí, claro. Y cuando ya tienes el problema solucionado, dices tú, vaya, yo pensé que era un problema que era insalvable, pero veo que hay personas que se interesan en mi bienestar, que me dan el apoyo y el problema se minimiza. Yo Ujú. no sé qué haya ocurrido en tu caso, si fue primero la ludopatía y después la adicción a la sustancia, a la Ujú. cannabis, o fue primero, caíste primero a la adicción a la cannabis y después fue Sí, la primero ludopatía. tenía la adicción al cannabis, empecé con la adicción al cannabis y ya conforme fue pasando, pues, el tiempo de los años, ya fue cuando entró la adicción de la ludopatía. Cuando tú caes en la primera adicción, te voy a contar una anécdota, no menciono el nombre de la persona que me lo dijo, pero bueno, él sabe de quién se trata, donde él tenía esa afición, recreativa, ¿no? Ujú. De usar la sustancia de manera Sí, recreativa. claro. Y hablando con él, diciéndole las cantidades que estaba consumiendo eran muy altos lo que estaba fumando y que le podía traer algún trastorno de otro tipo también, independientemente del que le causa la misma cannabis, pues pulmones, etcétera. Y decía: "No", dice: "Ni te preocupes, ya tengo 30 años usándola y no se me ha Ujú. hecho vicio", ¿no? Porque él decía que en el momento que quisiera la La dejara. dejaba. Hasta la fecha todavía no la sigues debiendo porque no la he dejado, ¿no? Es una persona mayor que yo y es muy buen amigo, lo estimo mucho, así que un saludo para ti. Tú caes primero a la cannabis para ser, me imagino, socialmente aceptado entre tu grupo de amigos, para matar la curiosidad, etcétera, etcétera. Sí, mi adicción con el cannabis inició más por ese lado, por la curiosidad y por círculo de amigos que llegué a tener. Y pues se me hizo fácil, ¿no? Pues hay que probarla, ¿no? A ver qué sabe o a ver cómo me pongo, ¿verdad? Ajá. Y de ahí fue cuando surgió todo. Pues la probé, le hallé el gustito y pues como todo empecé de poquito a poquito. Antes nomás era cuando iba con ciertos grupos de amigos o que si sacaban y, pues aquí, pues va. Y pero la adicción ya empezó a ser más grande, ya cuando uno empieza a comprar, ya cuando uno empieza a tener su reserva ahí, ¿sabes? Y ya es cuando se empieza a hacer el consumo más constante, y más constante, y más constante. Yo pienso que es cuando se da uno cuenta, ¿no? Porque al principio sobra quien te la vaya a Sí, ofrecer, claro. ¿no? Y pues no gastas. Pero después ya no está a lo mejor el amigo que te la ofreció y ya buscas a otro que, sí, Exacto. ahí te va. ¿No? Y buscas al siguiente hasta que llega el momento en que ya necesitas ir En el buscando. que tu cerebro se como que dicen: "Ya no hay amigos, ahora tú tienes que tener aquí pues, tu porción", ¿sabes? Y ya es cuando entra tu gasto, ya donde tú empiezas a consumirlo por ti mismo y no porque alguien te lo esté invitando, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir? Entre gente que recuerdo estábamos en la facultad y había gente que la consumía. Había gente que compraba, no sé, una dosis en aquel entonces muy pequeña por semana. Había Ujú. gente que compraba 2, había gente que compraba 3, había gente que compraba 4, 5, ya no, más o cantidad. sea, Ujú. no sé, ¿cuánto llegabas a invertir? Y lo digo solamente como información, Sí, claro. el de hasta dónde Sí, llega hasta dónde el puede llegar gasto. uno el gasto de una persona que a lo mejor uno lo No ve puedes como, solventarlo a hay un lo gastito así, pero ¿cómo se te va haciendo al mes es tanto, al año es tanto, sí. tantos años gastaste tanto en esto y E así, ¿sabes? esa es la intención de la pregunta, porque muchas veces dices tú: "Bueno, pues es que voy a consumir tanto y pues no pasa de ahí, cuesta más caro los cigarrillos", ya no sé cuánto cuesta un paquete de cigarrillos, Ujú. pero muchas veces piensas que consumes más en el cigarrillo que en lo otro. Y yo llegué a conocer en la facultad gente que gastaba más en la hierba que lo que podía gastar una persona en En cigarros, cigarrillos, sí, y que claro. después no tiene la cantidad para poderla Ujú. estarse sosteniendo, sufragando ese gasto, ¿no? Pues va haciendo un Sí, gasto. claro. ¿Cuánto llegabas tú a Pues yo invertir? en ese entonces yo llegaba a gastar como 1,200 cada quincena. Cada quincena era el gasto que le Bueno, destinaba entonces sí. al cannabis en específico. Fíjate, con 1,200 por quincena son dos mil 2,400 cuatrocientos pesos exacto. o 2,500 pesos.
por mes. Ujú. Eso multiplíquenlo Por ahí un al año, año. 2, 3, 4, 5 años, Sí, te das cuenta de todo ese dinero, en qué lo pude invertir, ¿sabes? ¿Qué pude hacer con ese dinero? pues simplemente tu recuperación, Exacto. ¿sí? Porque hay instituciones oficiales, hay instituciones particulares, etcétera, que se dedican a apoyar, ¿no? Ujú. Pero esto cuesta. Sí, Y claro. es un tratamiento que son costosos y que hay muchas familias que no pueden asumir los gastos de un paciente en recuperación Ujú. y que los mandan a lugares donde no los tratan de manera profesional, que ese Exacto. también es otro, Ese es es un otro tema tema. muy, muy importante porque hay gente que dice, es que ¿por qué mi hijo se reventó tan rápido? ¿Por qué mi hijo volvió a consumir otra vez? Es que también depende mucho el trato que les ofrecen en las comunidades, ¿sabes? Es muy importante el trato que les dan, el amor, la alimentación, ese cariño, ¿sabes? Si vienen de la calle, de sufrir, de ser golpeados, de ser lastimados, para que te lleven a un lugar donde te van a rehabilitar y te vuelvan a dar otra vez en tu madre, pues es por eso que sales con ese resentimiento, con ese enojo, con ese coraje de que ¿por qué me trajiste aquí o por qué otra vez estoy viviendo lo mismo o peor de lo que estaba viviendo en la calle, ¿sabes? Tengo un conocido de años que se dedica, parte de su actividad es esa, el rescatar jóvenes que tienen problemas con las adicciones. Y sus cuotas son muy pequeñas, porque él emprendió por la misión, de la religiosidad, ¿no? Empezó, Exacto. por otros caminos. Y parte de su trabajo, pues, era ese, ¿no? El rescatar. El salvar la vida. Y, hubo problemas con él en este trayecto, en estos años que ha tenido haciendo esta labor, porque ha perdido pacientes en los centros, o sea, en los lugares donde Ujú. donde donde ha estado, que porque se le dio un tratamiento X a un paciente de no sé qué problema y que no debías haber recurrido a ese medicamento o a ese Ujú. tratamiento. Y a él ha ido por esa parte, pero hay otra parte porque los golpean, porque los Exacto. atan, porque los dejan sin alimento, Sí, es que les o dan un trato muy inhumano, porque ¿sabes? les dan basura. Yo he sabido de lugares donde les dan hasta basura para Ujú. comer, y que cuando aquella persona dice: "Oye, ¿por qué basura o por qué me das de comer esto?", porque dice: "Estuvieras en la calle tirado en una banqueta, estuvieras comiendo otras cosas Es que peores que mira, lo que comes aquí". esa gente lo ve mucho por el lado nomás económico. A ellos no les interesa el salvar la No, vida, le el interesa. rehabilitarlo, el tenerlos en ese mismo círculo. Recaes y vuelves a ingresar, recaes y vuelves a ingresar, y no los quieren sacar de ahí, ¿sabes? No los quieren sacar de ese círculo en donde los tienen. Y es ahí la importancia en donde uno se enfoca en de verdad salvar esa vida. El de verdad, si ingresaste aquí con nosotros, es para que salgas, pero con una formación, con que sepas hacer algo en la vida, ¿sabes? A nosotros no nos interesa volverte a tener aquí nosotros en el centro, No, imagínate. porque la misión principal es salvarte, es rehabilitarte, es volverte a formar, ¿sabes? A diferencia de esos centros o anexos, como les dicen, como lo mencionas, es mantenerlos en el mismo círculo y en el mismo círculo y de ahí no lo sacas. En donde tú estuviste es un lugar especializado para hacer este tratamiento, donde a lo mejor esos casos de extremidad que yo te estaba diciendo, esos Ujú. casos extremos, a lo mejor no los ves porque quizás Exacto. tu tratamiento lo recibiste en otro Ujú. lugar, ¿no? Pero te das cuenta con los internos, los mismos internos que te Ah, cuentan que de te sus cuentan. experiencias o sus vivencias que tuvieron años atrás, en donde dices: "Guau", ¿no? O sea, ¿cómo te puede caber en la mente el que les hayan dado ese trato, sabes? De los que tú recuerdas, el más dramático, así que tú digas: "Ah, esta persona qué mal la pasó ahí". No, pues sí, sí hay No digas varios, la nombres, verdad. pero Hay varios, pues, compañeros, amigos, porque, pues, ya yo ya los considero como amigos, y es mi hasta segunda hermanos, familia, ya es ¿no? mi segunda familia. Con mis otros compañeros, pues, hay unos que han platicado que les dan de que nomás su caldo de verduras, sin sal, así pura cebolla, chayote, y eso es lo que comes diario. Que hay chinches, que, pues, hay de verdad que golpes, que maltratos, que el daño va psicológico. Imagínate, vienes de sufrir psicológicamente en la calle y todavía llegan y te Así. están dando en la madre que, perdón por la No, palabra, pero no. que de pendejo, cabrón, estúpido, no te bajan, pues, ¿cómo vas a acabar? Vas a acabar, pues, todo
destanteado, ¿sabes? ¿no? Y la otra, no queriendo ya recibir más ayuda, Exacto. porque si eso es lo que me vas a dar, ese es el tipo de ayuda que me das, pues no la quiero. No, pues no, Como vas tú a salir dices, peor, vas a salir más resentido, es por eso que te revientas luego, luego a los días. había una persona, igual el problema se encuentra en el aeropuerto, un amigo y otro, no lo conozco a uno de los 2 que te voy a contar esto rapidísimo. Se encontraron en el aeropuerto, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú también bien? ¿A dónde vas? No, voy a la Ciudad de México. Ah, cerré un negocio. Ah, Ujú. dice, yo voy para Hermosillo. ¿Por qué no me acompañas a Hermosillo? Yo te acompaño a la Ciudad de México. Se acompañaron, se fueron juntos, etcétera, etcétera. Y el que iba a la Ciudad de México amaneció allá en Hermosillo después de una fiesta con el otro amigo. Me parece que a los 3 días recuperó la conciencia, sin ropa, asaltado en un lote baldío, mordido por la rata. Fue cuando se dio cuenta que él tenía un problema que necesitaba ayuda. Pero ya Ujú. había tronado empresa, ya había tronado con la familia, ya había tronado con todo. Exacto. Lo único que le quedaba era para rescatar ese a sí mismo, Ujú. hasta que buscó la ayuda. Entonces, hay lugares donde verdaderamente te tratan Sí, de una claro. manera que no es nada digna. Y no estoy hablando de todos los lugares, porque hay muchos lugares, sobre todo aquí en Guadalajara, donde les dan trato digno a nuestros pacientes, a nuestros Sí, enfermos, claro. porque no, para mí es una enfermedad, Sí, claro. así la considero, que es una enfermedad en la que todos podemos caer y no sabemos en qué momento nos puede suceder, ni por qué motivo podemos llegar a ser de ser simplemente un espectador, a ser parte nosotros también del Exacto. problema. Y que cada vez también el rango de edad se vuelve más hacia abajo. O sea, antes, quizás en los 80s, las personas que consumían ciertas sustancias eran gente a lo mejor de la edad que yo tengo en el momento, Sí, y eran claro. adultos, ¿no? Adultos mayores, y que lo mantenías todo con mucha discreción. En las universidades, pues ya cuando estábamos en la facultad, etcétera, Ujú. etcétera. Pero ahora ya Ya ves vemos niños niños de 11, 10 años que en las ya se están primarias que están drogando. cayendo. ¿Por qué crees que se deba a eso? ¿A la facilidad que se les da ya para adquirirlo? ¿Al precio que se le estás ofreciendo? Porque un niño de 11, 12, ¿de dónde va a obtener el recurso para comprar una sustancia Sí, así? claro. Yo creo que ya les dan, no sé, bicarbonato molido, y ellos piensan que le están dando otra cosa, pero cada vez se hace menor el rango de personas que están, en edad de consumirla. No sé si es menor el rango, pero cada vez más jovencitos Exacto. tienen el problema. ¿A qué crees que se deba? Yo creo que se debe mucho a lo que mencionas, ahorita ya la facilidad en la que uno puede conseguir drogas, pues, siento que ya es muy fácil, ¿sabes? Y hay niños que a lo mejor tienen problemas familiares, tienen problemas, pues, a su corta edad y buscan esa salida fácil de refugio, a lo mejor con malas amistades o como dices, esa misma facilidad de poder encontrar la droga y se refugian en eso, ¿sabes? Y pues al refugiarse en eso, pues empiezan a ir para abajo y para abajo. Y pues creo que conlleva mucho de la facilidad en el que ya se puede conseguir la droga, ¿sabes? Por eso la adicción ya está muy grande. Ya hay, como mencionas, hay más menores, más niños, más jóvenes que están teniendo pues esas adicciones. Y pues es en parte a, pues a los químicos que también ya lleva la droga, ¿sabes? Porque pues ya son químicos que te afectan las neuronas de tu cerebro, te afectan directamente a tu cerebro y es donde empiezas ya con esos deterioros cognitivos y pues ya empiezas a deteriorarte de poquito a poquito. Imagínate, a una edad tan corta empiezas a consumir, ¿cómo vas a estar en unos 5 10 años? ¿Sabes? Nosotros pensamos en algunas ocasiones que somos los mejores amigos de nuestros hijos, donde procuramos darles todo lo necesario, que no les falte nada, que no les falte ropa, que no les falte educación, que nos tengan la confianza, que ellos mismos nos cuenten las cosas. Y alguien me dijo, no seas el mejor amigo de tu hijo, sé un buen padre, porque si no, vas a hacer que tu hijo sea un huérfano. Yo decía, huérfano, no, en ese momento no lo entendí, con el tiempo lo supe entender, porque lo dejo sin padre por ser amigo, porque olvidamos dónde es el El límite, límite, exacto. dónde tengo que ser amigo
y o dónde termina el amigo y dónde empieza el padre. Ujú. Y cuando los hijos tienen los problemas como los que tú has tenido, el primero que se lava las manos soy yo. Pero ¿por qué César es así? Si yo a César le di todo, Exacto. si nunca te faltó el apoyo, nunca te faltó esto, nunca te faltó el otro. O sea, yo siempre me voy a tratar de lavar las manos como padre, pero no voy a reconocer que yo soy parte también de tu problema. Lo que yo te doy es lo que tú vas a consumir. Lo que yo te enseñe es lo que tú vas a aprender. Y muchas veces se nos olvida marcar Es el esa límite. línea. Ujú. Y hay muchos niños ahora que quieren ser escuchados porque ya tienen más acceso a la información debido a los medios, Sí, debido eso que a estas mencionas de la redes. información también es muy cierto, porque también ven esos ejemplos que la narcocultura, que las canciones y que hablan de esto y que yo soy esto y voy a hacer esto. Y pues el niño en automático empieza a crear como esa imagen suya de que, yo puedo ser algo así, ¿sabes? Sí, La importancia de cómo la información puede ser transmitida a un menor y en qué grado le puede afectar esa cierta información, ¿sabes? sí, es que como tienes ya acceso a todo, y los padres nos hemos estas nuevas generaciones, de papás, como que nos volvimos un poquito más liberales, Libera, ajá. tratando de que nuestros hijos no repetir patrones, vamos a Ujú. cortarlos. Antes nuestros padres eran muy estrictos con nosotros no hay que hacerlo así con nuestros hijos para que sean nuestros amigos y no nos Exacto. vean como algo distante, ¿no? Ujú. Normalmente así lo estábamos haciendo, o así lo hacemos, o tratamos de hacerlo. Cuando no nos damos cuenta que lo que estamos ocasionando es un daño al niño, porque hay muchos lugares donde llegan los niños de la escuela y lo primero que quieres es que no me esté molestando. Ah, ya llegó el enfado, ya llegó el niño de la escuela, ya va a empezar la gritería. Exacto. Y cuando empieza con eso, ¿sabes qué? Salte a la calle, salte a jugar. O sea, molesta al vecino. A mí no. Empieza esa falta de atención al niño. Ya no estoy al tanto de mi Ujú. hijo ya está en la calle, yo no sé ni quiénes son las amistades, ni Exacto. quiénes se Empiezas juntan. a descuidar toda esa parte, claro. Sí, pero yo no quiero que el niño esté molestándome en la casa. Entonces, yo le doy la Ujú. responsabilidad a otras gentes. Si son mira, a nosotros los medios nos han cargado la responsabilidad de la educación de los hijos, porque dicen que nosotros damos la información y que nosotros estamos apoyando, o sí, o que nosotros estamos impulsando para que los niños hagan esto. Exacto. Entonces le digo, es que la responsabilidad no es mía, señora. Si usted está viendo que lo que su hijo está Está mirando, consumiendo, exacto. yo se lo quito y le cambio. Usted tiene poder de control remoto si estamos hablando de televisión, ¿sí? Usted tiene también el poder de quitar la red y decir, ¿sabes qué? No me vas a ver ahora en Ujú. internet en tales horas. Pero carga tú también con esa responsabilidad. No se la quieras cargar a los demás. Tú hace rato Tú también hablabas. tienes que ser parte de esa responsabilidad, claro. Claro, sí. Entonces, nosotros en este tipo de podcast, mientras más información estés dando tú a nuestros amigos televidentes o a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes, sí, nosotros estamos colaborando con Un granito, ¿no? Ujú. para poder cambiar todo esto. Hace rato mencionabas algo bien importante. Hemos estado convirtiendo, por ejemplo, en la música que uno consume, ya no consumes lo que a ti te gusta escuchar, Exacto. consume lo que la demás gente Lo que la está, sociedad está consumiendo. porque si no, no pertenezco al grupo. Y es por ese que quiere ser aceptado, ¿no? De que quiero escuchar esto porque mi grupito de amigos escucha eso y yo es Ay, lo que quiero Yo, escuchar. yo quiero ser como mis amigos Ajá. y si no me van a rechazar. Otras de las cuestiones que nosotros empezamos a ver que antes no se miraban era, por ejemplo, que cuando hacían una operación en contra hacían una campaña en contra de esas sustancias. Lo primero que decían que se había obtenido la recuperación de no sé qué tantas cantidades en kilos, etcétera, equivalente a no sé cuántos miles de millones de pesos. Yo decía, ¿por qué le pones valor? No le des el valor, tú hablas solamente de la cantidad que Exacto. quitaste. Si quitaste 10 kilos, tú di, quitamos 10 kilos, pero no digas equivalente a A tantos tanto. miles de Ujú. pesos porque vas a despertar entonces el interés de personas que económicamente están en una necesidad que dicen, Y ah, dicen: esto me puede generar tanto dinero", si él ¿sabes? con tanto generó Ujú. tantos millones Porque yo no lo puedo hacer. y a lo mejor en menos cantidad porque mis necesidades son menores. Ujú. Vamos. Entonces nosotros mismos nos empezamos a convertir en
en darle difusión a este tipo de consumos, ¿no? Sí, La claro. apertura de muchos lugares, yo me imagino que no todo lo que jugabas en tu ludopatía no lo hacías en lugares bien establecidos, quizás todavía, es que no sé, a lo mejor ahí tú me puedes responder. Pues mira, Antes yo le llamábamos brincos, ujú, sí, los que eran los lugares clandestinos que tú te metías y que sabías que exacto. había jugada. Ahí hay un brinco, yo Ujú. voy y juego ahí ese brinco. ¿Existen todavía? Mm. Como lo comentamos de las facilidades que ya hoy en día, ¿no? Que ya desde tu propio celular, desde una Desde ahí estás computadora, ya puedes apostándole. estar, pues, apostando, haciendo, pues, esas apuestas deportivas, jugando en los casinos en línea. O sea, ya es una facilidad muy grande de hacer las cosas que estando en tu propia cama, en tu cuarto, puedes estar haciendo eso, ¿sabes? Y era como yo lo manejaba. A veces yo sí iba a casinos normalmente, pero pues mi principal factor era el celular, todo lo manejaba en el celular, en las apuestas deportivas, en las aplicaciones de apuestas, porque ya tenía esa facilidad de que fuera directamente desde mi teléfono y no importara el lugar en donde estuviera, yo ya lo estaba haciendo, ¿sabes? Por eso el factor de eso se empezó a hacer muy grande y más grande por la facilidad de acceso que yo tenía a eso, que es a lo que vamos, esa facilidad de acceso a esa información o a ciertas cosas que pues nos hacen caer, que nos hacen entrar en esa adicción. No te quiero, no te quiero causar una molestia No, para nada. con la pregunta. ¿Sí ganabas bien? Obviamente, había días que sí ganaba, había otros días que no, pero, pues, era claro que era más lo que perdía que lo que Sí, pues llegaba a ese generar. es un negocio. Exacto. Entonces, acuérdense, en los negocios se gana, no se pierde. Y No, quien y está que detrás organizando el exacto, negocio es el que está y que, pues, ganando. no crean que las apuestas o el casino acá es una forma de generar dinero, pues, es dinero fácil y fácil se va, ¿sabes? No, pues, no dura. El dinero que llega fácil, así de fácil se te puede ir. Aparte que no te costó tanto esfuerzo para poderlo ganar, ¿no? Exacto. Y que si llega el compromiso a superar las capacidades de pago que tienes, es cuando se convierte el problema, ¿no? Es Cuando cuando ya ya no se convierte en sabes. problema, cuando tu solvencia económica no te da para que tú ya estés apostando, cuando ya tienes que pedir acá, que tienes que sacar acá, que es cuando empieza tu cerebro a, ¿qué voy a hacer para tener dinero? En mi caso, para poder apostar, ¿sabes? O en las adicciones, ¿qué voy a hacer para tener ese dinero para comprar mi dosis? Es cuando ya tu cerebro empieza, pues, con esa revolución de nomás satisfacer esa necesidad de la adicción, ¿sabes? Fi Yo recuerdo cuando joven que llegaba y la manera de poderte o de irte enganchando era el que te lo ofrecía de: "Ah, hombre, ahí te va", ¿no? Y ya la probaste, quizás te gustó, no sé, Ujú, porque no todas las personas les caen las mismas sustancias, ¿no? Hay quien dice que la misma hierba no a todo mundo le hace el mismo efecto y no para todos es agradable, pero te la regala, ¿no? Toma, ahí está. exacto. Y luego, después, ¿qué? ¿Ya no traes? ¿Quieres más? Y ahí te va. Y ahí te va, y ahí te va, y te va enganchando, y te va Ujú. enganchando. Y aquel amigo después se convierte en la persona que te está Que te vendiendo. está Ya suministrando todo. ya te convertiste en un cliente de él. Ujú. Ya eres una entrada de dinero que ya tiene él asegurada contigo. Luego, posteriormente de eso, empiezas, perdón, disculpen, muchachos, empiezas a consumir más. Exacto. Hasta que llega un momento en que te rebasa las cantidades de consumo A con tu la capacidad que tienes económico. tú de compra. Exacto. Y empiezas a involucrarte en una serie de problemas, que ya tienes el problema con, la persona que te provee, ya tienes una persona con las gentes que te están, digo, tienes un problema con las personas que te están financiando, quien te Ujú. presta, ya no los puedes ver, y después caen a empezar a hurtar, ¿no? Exacto. Hasta de la misma familia. Exacto. Sí, es Todo, cuando empiezan esas acciones, ¿no? sí, De que empiezas a ser deshonesto, empiezas a traicionar a tu propia familia, como lo mencionas. Te empiezas a robar a ti mismo, empiezas a perder esa confianza con la gente que te la había brindado en todo momento, ¿sabes? Pero tú por satisfacer tu necesidad rompes esa empatía. No tienes esa empatía por las demás personas de que si yo te estoy brindando la mano o si te estoy brindando la ayuda,
te vale a ti si te la están dando o no. Mientras te esté satisfaciendo a ti y te esté cumpliendo tu necesidad, no te pones en los zapatos de las demás personas, ¿sabes? Que fue una de las cosas personales que a mí me pasaron, que hasta la fecha me duele porque hubo mucha gente que me dio su mano, que me apoyó, que estuvo conmigo dándome todo su apoyo, pero es apoyo y esa confianza que yo corté, ¿sabes? Por mis actitudes, por mis decisiones, por satisfacer nomás mi necesidad y no ver más allá de la ayuda que me estaban brindando, ¿sabes? Si, si quieres, contéstala. Si no, no me lo contestes. ¿Qué fue lo más que hiciste? Que tú dices, ¿sabes qué? Llegué hasta ese extremo para poder continuar adelante. Pues mira, sí te la puedo contestar, no por el lado de que me vean de que se está conmiserando, sino por el lado que entre en la reflexión, ¿sabes? Que a dónde puede llegar uno con un vicio y pues para que las demás personas entiendan a qué grados puede llegar una persona por satisfacer esa adicción y pues para que lo eviten, ¿no? Para que si todavía no llegan a ese grado o a ese modo de hacer las cosas, que pidan la ayuda, que de verdad se den cuenta de lo que uno puede llegar a hacer por un vicio, por una dosis, en mi caso por el vicio de la ludopatía. Yo perdí muchas cosas, perdí mi relación, perdí la confianza principal de mis padres, que eso es una de las cosas que pues más te lastima, ¿no? Porque pues yo sí les llegué a robar directamente a ellos, porque ellos me daban un dinero para ayudarme en ciertas cosas que yo les decía que era para otra cosa, pero yo sabía que era para tapar un hoyo que ya había destapado, ¿sabes? Y así me empecé a ir con mucha gente, empezaba a pedir ayuda, empezaba a hacer trabajos, empezaba a ofrecer servicios donde yo ya no cumplía cierto servicio, ¿sabes? Ya ofrecía ese servicio con tal de tapar el hoyo que yo ya había destapado, pero tapaba uno y destapaba otros tres más, ¿sabes? Y pues llegué a ese círculo vicioso de estar haciendo eso y eso y eso. Y pues son las cosas más fuertes en lo personal que pues yo mismo empecé a romper esa confianza y esa relación que había pues con la gente, con mi pareja en su momento y pues con mis padres que pues ellos pensaban que me estaban ayudando en cierta forma para otras cosas, pero yo ya sabía que iba destinado a otro lado, pues a pagar deudas pendientes que ya tenía por el mismo vicio, por el mismo vicio que ya estaba generando. Y es algo que a mí en lo personal, pues me duele mucho porque pues es romper uno de los valores fundamentales en las personas, que es la confianza y la lealtad, ¿sabes? Sobre todo. La confianza. Empezamos a mentir, empezamos a engañarlos, porque Exacto, de alguna forma se tiene que obtener el recurso. exacto, Creemos que estamos en el problema más grande cuando a lo mejor si lo hablamos podemos solventarlo. Podemos salir de él cuando sentimos que estamos en el fondo del pozo. Hay una canción de Serrat, no recuerdo si es el tema, la letra es también de Joan Manuel Serrat o es otro el autor, donde dice: bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de hoy en adelante solo les cabe ir mejorando. exacto. Necesitamos muchas veces llegar hasta ese extremo, César, de estar adentro del pozo para poder salir. No podemos salir cuando vamos a la mitad, no podemos No, salir cuando estamos entrando. Tenemos que tocar el fondo, fondo para poder poder salir. buscar la ayuda. Sí, fue el fondo que yo toqué. La verdad, llegué lo más abajo que se puede llegar, yo creo, Sí, pues más ¿sabes? abajo Ya más abajo ya no ya había no había nada. nada. Y pues fue ese en el momento en el que entendí que yo necesitaba esa ayuda. Y pues le agradezco a Dios, sobre todo, que por medio pues de mi mejor amigo y de su mamá, que fueron ese medio para que pudiera dar con las personas correctas para tener una rehabilitación al 100%. Y digo, y no, está mal decir al 100%, porque todavía tienes que ir afinando detalles, tienes que ir puliendo los detalles. Aparte de que terminas un proceso, tienes que seguir enfocándote en todo lo que hiciste y pues seguir trabajando en todo lo que ya has logrado, ¿sabes? Obviamente, después de un proceso, tu familia, tu comunidad es la que te alberga en todo momento para que puedas salir adelante, porque pues aún así, después
de una recuperación, necesitas pues a tu comunidad para pues seguir estando bien, ¿sabes? Porque pues si ellos te vieron desde abajo, cómo llegaste todo tumbado, pues que te vean ahora cómo estás haciendo las cosas, que seas ahora, en vez de ser un interno, un paciente, que seas un ejemplo para las demás personas que vean que sí se puede salir adelante, ¿sabes? Que te conviertas en testimonio, ¿no? Exactamente. Para que otras personas vean que todo es posible, Para que cuando vean se tiene la voluntad de. que exacto, que todos pueden, que así tengas 20, así tengas 30, 50, 60, 70, 80 años, cuando uno está a la disposición de cambiar, lo puedes hacer. Hay una frase, un ejemplo que nos da mi padrino Mario que dice que si Moisés dirigió el éxodo a los 80 años, ¿por qué tú no puedes cambiar tu vida a los 80, 60, 70 años? ¿Sabes? Todo depende mucho de la voluntad de cambio que quiera tener uno. Y la experiencia que tú tuviste en los centros de rehabilitación, solamente en uno estuviste. Solo he estado en uno, sí, así es. ¿Y cómo fue tu experiencia? No, pues la verdad fue algo pues increíble, ¿sabes? Porque pues yo cuando llegué ahí a la comunidad terapéutica Don Bosco, pues llegaba en blanco, ¿sabes? Llegaba pues así de que qué va a pasar. Obviamente llegué como aceptando ya la ayuda porque pues yo ya la había pedido y ya la quería, pero pues obviamente vas con qué va a pasar, qué me van a hacer o obviamente cuando eres una persona que no ha estado en un centro de rehabilitación, pues se te vienen muchas cosas a la cabeza en qué va a pasar, qué voy a hacer, qué voy a trabajar, cómo va a ser mi vida aquí, con quién voy a estar. Y pues recuerdo el primer día pues que llegué, yo llegué con una pues mirada hacia abajo, ¿sabes? Porque pues ya mi autoestima y mi seguridad Por el estaban por suelo. los suelos, así por los suelos. Pero recuerdo muy bien ese día cómo me recibió mi padrino Mario, llegó y me dijo, hijo, no estás solo. Se siente bonito, ¿sabes? Claro que sí. El que veas que hay gente que a pesar de que saben todo lo que hiciste allá afuera, confían en ti, ¿sabes? Vuelven a tener te vuelven a transmitir esa seguridad que perdiste y pues que te digan, estoy contigo aquí y afuera, sientes como que ese verdadero compromiso, ¿sabes? De verdad me quieren ayudar, de verdad están viendo por mí. A ellos no les importa lo que hiciste en tu pasado ni nada, a ellos les importa que tengas esa recuperación, que tengas esa rehabilitación, esa formación, ¿sabes? Yo creo que quienes hemos tenido alguna persona en nuestras familias que ha pasado por ese problema lo podemos entender. Que ellos nunca dejan de tener el mismo valor para nosotros. Que en ese momento quizá nos sentimos un poquito molestos porque han recurrido a la mentira, al engaño, porque no se han sincerado, Exacto, porque dicen que pueden salir solos y te lo prometen y te lo vuelven a prometer y te lo vuelven a prometer hasta que se vuelve algo completamente fuera de toda credibilidad. O sea, no te lo creo. No te lo creo porque no haces más allá de. exacto, Pero las personas cuando muestran esa decisión que tú tienes, vuelven a recuperar todo. No has perdido nada. Lo has tenido todo. Simplemente ya no se te daba por la situación en la que, exacto. en la que Ya era pasaban. más grande mis problemas que se apoderaron completamente de toda mi esencia, como lo que decíamos, un problema que a lo mejor uno pensaba que era muy grande, era un problema muy Muy pequeñito, pequeñito. ¿sabes? Sí. Entonces, la experiencia que tú has vivido ha sido una experiencia positiva. Nos hace pensar que siempre va a haber instituciones que sean profesionales, porque eso tiene que ser multidisciplinario. Sí, claro. No solamente una persona que llegue y te diga, no bebes, y si vas a beber o si vas a hacer esto, tu castigo, y ahí te va tu tabliza, y ahí te va esto, y ahí te No, va es lo. que, ¿sabes qué? No va por ese lado. La verdad va por el lado de tener esa empatía, esa disposición, De ese... sentirnos afines. Exacto, no nomás yo soy el director o soy el padrino y trátame así, no, al contrario, yo me pongo en tus zapatos
y te voy a entender cuál es el problema o cuál fue lo que te hizo hacer todo eso, ¿sabes? El ponerte a la par de contigo, el que de verdad sientas esa acogida, ¿sabes? Y aquí en la comunidad, desde un inicio yo sentí esa acogida, ese apoyo, ese amor, ese de verdad no estás solo, ¿sabes? Porque mucha gente te puede decir, no estás solo, pero pues te dejan ahí solo. Sí, Y arréglatelas como tú veas, ¿sabes? sí, como puedas. Ujú, Deja, no recuerdo dónde lo escuché, si fue algo de doble A o es doble A, sí, ¿verdad? Sí, ujú. de Alcohólicos Anónimos, o lo escuché en otro lugar donde decía, es que nunca dejas de ser un paciente, o sea, de ser un enfermo. Lo que pasa es que tu enfermedad está en un estado donde no tienes actividad, donde estás en pasividad. Hay una palabra especial para mencionar ese estado. Nuestros amigos que nos están haciendo el favor de vernos, algunos han de saber cuál es esa palabra, ese término, para definir al paciente. No Ujú. estoy consumiendo, no estoy en activo en este momento. Sí, como en la doble A, ¿no? El solo por hoy. No estoy activo, pero soy un enfermo, Pero soy un ¿sí? enfermo emocional en recuperación, se pudiera decir, ¿verdad? Es más completo. Un Ujú. enfermo emocional En en recuperación. recuperación. Ujú. Y vamos a seguirlo siendo por mucho tiempo. Siempre con esa idea en la cabeza, como tú decías, de que necesitamos darnos ese mantenimiento, el seguir Sí, en... esa es la idea que un doble A te quiere meter en que siempre vas a ser un enfermo y que de un enfermo no vas a salir, Ok, ¿sabes? Pero en las comunidades terapéuticas te enseñan mucho a que, ok, eres un enfermo, pero fuiste después un enfermo. Ya no eres el enfermo, ¿sabes? Y ya. tu medicina o tu dosis es tu comunidad, que es la que te mantiene estable, la que te mantiene estar bien. Pero pues a mí, en lo personal, pues no eres un enfermo para toda la vida, ¿sabes? No eres una persona que siempre vas a tener esa enfermedad. Al contrario, las dejas de tener, pero tienes tu dosis, tu comunidad, tu familia que te está apoyando, que te está nutriendo el que estés bien, ¿sabes? Eso es lo que trataba de que la gente escuchase, Ok. de que sí hay la forma de recuperarte. Exacto. No, claro, la forma de recuperarse está en uno mismo. Pero si te están diciendo, eres y vas a ser un enfermo y siempre vas a seguir siendo un enfermo, pues Ahí tú te te vas a vas a quedar, quedar, "Bueno, pues voy a ser un enfermo para toda la no, vida". ya te tengo cautivo. Exacto. César, se nos está agotando el tiempo, este es el verdugo más duro para nosotros. Sí, claro. Pero quisiera que le dieras un mensaje a nuestros amigos. ¿Qué mensaje les puedes dar? Pues principalmente yo les diría a toda la gente que nos está escuchando que pues no estamos solos, que nosotros mismos nos orillamos a esa soledad, ¿sabes? Nosotros mismos nos orillamos a no recibir esa ayuda, pero que entendamos que cuando una persona nos está brindando esa ayuda es porque está viendo un problema que uno en lo personal no lo está notando, porque pues en nuestra idea creemos que todo está bien y pues ser siempre abiertos a esa, a esa ayuda, que de verdad la aceptemos con todo el cariño, porque no nos lo dicen para chingarnos o no nos lo dicen para vernos mal. Al contrario, nos lo dicen porque nos aman y porque nos quieren ver bien. Y yo le agradezco mucho a mi padrino Mario, a mi madrina Alejandrina, aquí presentes, que ellos han sido una parte fundamental en el cambio que he tenido. La verdad, es ese amor, ese cariño, ese apapacho, ese, esa recuperación de verdad, esa confianza que te vuelven a transmitir, creo que viene principalmente de la gente que te da las herramientas para que tú ya sepas cómo aplicarlas, pero pues obviamente aplicarlas bien, ¿sabes? Para que ese proceso, ese cambio, esa educación que te están dando sea formativa, porque pues ellos son ese ejemplo que nos dan para que nosotros veamos que sí se puede salir adelante, que si vemos a personas que están triunfando y que están haciendo las cosas bien, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque mi padrino Mario nos da ese gran ejemplo a todos nosotros, que si él está bien, que si él está en donde está, es por esa disposición, por esa confianza, por esas ganas de querer salir adelante,
que el único límite que tenemos está aquí y que ese límite se lo pone uno mismo. Nadie más te puede poner ese límite más que tú mismo. Tú eres la única persona que te puedes poner ese límite para salir adelante, para poder cambiar, para poder crecer. Obviamente con el apoyo de Dios y de su mano puedes llegar a lograr muchas cosas, pero pues tú, uno mismo, es la persona principal que se puede poner ese límite para hacer las cosas. Nosotros te agradecemos mucho, César, por tu sinceridad, Muchas por haber gracias. compartido tu experiencia a ustedes para que vean que sí es posible cuando se quiere. Y como dice César, nuestro límite está aquí, en nuestra cabeza. No hay límites, todo lo puedes lograr. A ustedes les damos las gracias por habernos acompañado. César, muchísimas gracias Muchas gracias a por ti, habernos Oscar, por compartido la experiencia. haberme abierto las puertas aquí de su casa. Esta es tu Y casa. pues de verdad agradezco mucho el que me hayan escuchado y pues más que nada crear esa conciencia para todas esas personas que a lo mejor no han llegado a ese punto de quiebre, que lo eviten para que no lleguen a lo más bajo. Y esperemos no sea la última vez que nos visites. No, cuando gusten, yo aquí soy agradecido de que me inviten con toda Muchísimas gracias. confianza. Y muchísimas gracias a usted que nos hizo el favor de vernos. Lo esperamos la próxima semana en otro podcast de Conscientemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, todos. Oscar. Buen descanso. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.